Hola, buenos días. Gracias a todos. Venimos de la Universidad de Zaragoza, somos un grupo de profesores, queríamos agradecer el apoyo recibido por nuestra universidad y os voy a contar una experiencia piloto muy sencilla en el entorno de prácticas de matemáticas de una titulación de ingeniería electrónica. Yo vengo del Departamento de Métodos Estadísticos, pero realmente los protagonistas son el resto de compañeros que son del Departamento de Matemática Aplicada y son los responsables de la asignatura de Matemáticas 2, primer cuatrimestre, primer año del grado de Ingeniería Electrónica, contenidos de álgebra y máxima como lenguaje o como herramienta de las prácticas. El primer día de clase da gusto, la clase llena, los alumnos motivados. A los pocos días o a las pocas semanas hay una desmotivación más o menos asumible, pero empezó a saltar la alarma cuando esto se daba en las prácticas de ordenador. Las prácticas de ordenador son especialmente importantes en estas asignaturas de primer curso porque su no aprovechamiento implica perder una serie de puntos en la evaluación final y son muchas veces claves para que el alumno abandone la asignatura o tenga un fracaso académico. Los motivos de este no aprovechamiento empezaban a ser pues, tal vez la variedad de alumnado o el no trabajo autónomo. Intentamos romper esta tendencia, pensar qué hacer y para pensar también en una innovación que fuera asumible por nosotros, por el grupo y que no morir en el intento, nos vino muy bien el método Main. El método Main está un poco Marisa y Ángel, nos lo enseñaron y de verdad que nos ha servido un poco para planificar y estructurar cómo íbamos a hacer esta innovación. Sobre todo también la carga de trabajo que nos iba a suponer. El impacto va a ser recuperar unas tasas de respuesta en los cuestionarios de evaluación. No solamente recuperar las tasas, sino también que salgan bien. Y como método a utilizar, pues la clase inversa. ¿Por qué la clase inversa? Porque se ajustaba muy bien a los problemas que habíamos detectado. Nos va a permitir, entre otras cosas, pues motivar a los alumnos, nos va a permitir también atender a esa diversidad de alumnos que son de primera opción, alumnos que vienen en segunda opción, porque no han podido entrar en sus titulaciones y repetidores de otros grados. Y además vamos a poder también dejar más tiempo disponible para resolver dudas. Cómo se estaban haciendo las cosas y cómo intentamos cambiarlas. Las clases de prácticas de laboratorio informático pues eran clases muy habituales o muy clásicas en cuanto que había una lección magistral y a los pocos días, a la semana, el alumno tenía que rellenar un cuestionario vía Moodle, los cuestionarios se guardaban, sumaban una nota que se supone que ayudaba a superar la asignatura final. ¿Qué hicimos? Intentar introducir un elemento novedoso, que era un elemento de aula inversa, ampliando esos cuestionarios o forzándoles a que, además de las preguntas de la práctica anterior, tengan que preparar algo nuevo y ese algo nuevo también sea evaluado. Por lo tanto, conseguíamos ciertas destrezas en adquisición de nueva información, trabajo autónomo, una microactividad que era ampliar el cuestionario con preguntas de la nueva práctica, pero al profesor que recibía información de cómo habían ido esos cuestionarios le permitía dinamizar el enlace de entre una práctica y la otra. Por supuesto, cualquier innovación requiere nuevos materiales. Se tuvo que ampliar los guiones que ya había con guiones adaptados a la aula inversa, hubo que aumentar también los bancos de pruebas o los bancos de preguntas con preguntas específicas para estos contenidos adelantados y trabajados de forma autónoma por el alumno y unos cuestionarios de opinión. También quisimos hacerles unas cuantas preguntas en ese mismo cuestionario que sirviera para ir testeando en cada uno de esos momentos cómo ellos percibían la dificultad del aprendizaje y sobre todo cuánto tiempo invertían y cuántos eran los elementos más duros de aprender. Como resultados, conseguimos mantener una tasa de participación en torno al por encima del 75%. Esto ya fue para todos un poco de éxito. Que los resultados en estos cuestionarios empezaron a ser buenos. No había mucha diferencia entre las preguntas de contenidos ya vistos y de los contenidos adelantados. El alumno nos contaba un poco, a través de los cuestionarios o de las preguntas, que invertía como unas 2
horas en preparar estos elementos, estos materiales nuevos, y que había una alta correlación entre el rendimiento académico y el tiempo que intervenía. En menos de media hora era fracaso absoluto. En cambio, el alumno, como él mismo no percibía que estaba haciendo algo nuevo, no eran especialmente no sé, entusiastas por este método de aprendizaje. Sí que a lo mejor era un problema de que estaban muy acostumbrados a un aprendizaje más tradicional. En los resultados, en el cuestionario de opinión final, que les volvimos a pasar al final de todo el curso académico para que vieran un poquito la actividad en comparación con otras actividades que hubieran podido tener a lo largo del curso académico, pues también volvimos a detectar un poco los mismos problemas o las mismas virtudes. Por un lado, ellos valoraban muy positivamente que les permitía finalizar cómodamente las prácticas, que podían preparar mejor las pruebas finales y que les gustaría que estas ideas de aula invertida o de aula inversa se extendieran más entre asignaturas y incluso en la asignatura de matemáticas. Por lo tanto, como valoración de los docentes, hemos conseguido aumentar la participación, hemos mejorado o han mejorado los resultados, la experiencia, gracias también un poco al método Main, va a ser sostenible, vamos a ver dónde podemos mejorarla fácilmente y transferible a otras asignaturas de primero o a otras asignaturas de propias matemáticas. ¿Qué nos queda un poco por hacer? Aparte de analizar un poquito más los resultados, hacer más pedagogía de aula inversa entre los alumnos, que entiendan que están haciendo una cosa diferente. Y también mejorar los instrumentos de medida para que podamos aprender a entender mejor cómo están aprendiendo nuestros alumnos. Muchas gracias.